Vamos a dedicar tiempo, espero que un tiempo valioso, a la gestión del caso. Y vamos a ver cómo la gestión del caso es una gestión. Es decir, un abogado, un abogado penalista y especialmente un abogado que se dedica a una especialidad y en concreto a una especialidad como la justicia para adolescentes. Bueno, este abogado tiene que ser un experto en gestión. Eh, es posible decir que un abogado que no es un gestor va a cometer un error y es muy posible que ese error vaya en detrimento del mismo imputado. Si nosotros, y si ustedes me dejan a mí compartir, si me dejan ustedes compartir, vamos a darnos cuenta de que al compartir en el sistema acusatorio, lógicamente vamos a trabajar al compartir una realidad muy bonita, que es la realidad del proceso. Y la realidad de la gestión es importante en cuanto que es una realidad del proceso mismo. Déjenme compartir acá mi presentación de PowerPoint y entonces lógicamente nos enfrentamos a, perdón que yo estoy numerando, porque voy enumerando clase por clase para mis cursos de especialidad en justicia para adolescentes, y lógicamente se enfrentan ustedes con que la gestión del caso es, por lo menos en mi programa, la clase o el tema número 16. Cuando tratamos de entender ese tema, vamos a encontrarnos con el principio rector del modelo acusatorio para adolescentes, el principio de alternatividad. Y ese principio de alternatividad lo vamos a encontrar interesantemente. Primero, en el artículo 18 constitucional en la reforma del 2005, decíamos ayer que llevamos 25 años de reforma constitucional en materia de adolescentes, 25 años produciendo especialistas que posiblemente sean muy pocos especialistas, muy pocos especialistas. Y lógicamente, las formas alternativas, dice el artículo de mención, las formas alternativas, perdón que quita esa, es el gran problema del Zoom, es que deja siempre, cada vez que uno se mueve, te pone un control. Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema siempre que resulte procedente. Una pregunta que me hacen a mí en México: José Daniel, ¿por qué usted ha escrito en contra del abreviado para adolescentes? José Daniel, ¿por qué no hay abreviado para adolescentes en la Ley de Justicia para adolescentes? ¿Por qué se equivocan las tesis a favor del abreviado para adolescentes? Y entonces es muy sencillo, porque primero no está en la Ley de Adolescentes, y en segundo lugar, que es muy importante, porque no es procedente. En los delitos en que procede el abreviado para adolescentes o en los delitos en que procedería el abreviado para adolescentes, es conveniente, por el bien del mismo adolescente, es conveniente. Vean cómo la gestión del caso nos lleva a qué es lo conveniente y qué es lo inconveniente. Es conveniente que este chico que ha cometido los delitos del artículo 164 de la Ley de Adolescentes, que se consideran delitos graves para un adolescente, se someta a lo que yo he llamado para ustedes la pedagogía de la audiencia, la pedagogía de las etapas procesales, la pedagogía del desahogo de la prueba en la audiencia de juicio para adolescentes. Primera idea que es muy importante. Y entonces, lógicamente, cuando yo opino, estoy opinando sobre el siempre que resulte proceder.
Lógicamente, la primera norma que se reforma es la norma del modelo de adolescentes. Cuando nosotros nos vamos a la reforma del 2008, el artículo 17, en aquella oportunidad, en el párrafo tercero, las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal, esos mecanismos alternativos de solución de controversias, en la materia penal, regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Si ustedes son expertos en mecanismos alternativos, se van a dar cuenta que los chiquillos que redactaron el proyecto de Código Nacional de Procedimientos Penales sacaron los mecanismos para hacer una ley de mecanismos alternativos, luego los dejaron de nuevo a medio camino y por tanto entonces tenemos una pésima ley de mecanismos alternativos y tenemos un Código Nacional que no es claro a partir del artículo 183 en el tema de los mecanismos. Sin embargo, tenemos una apertura constitucional en el artículo 18. Y en el 2017 se reforma de nuevo la Constitución en el artículo 17, pero entonces el párrafo tercero pasa al quinto y ahora tenemos en el párrafo tercero la siguiente norma sobre el principio de alternatividad. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos, en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Por tanto, es lógico que el principio rector, que por ignorancia no consta en el artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales y posiblemente en la Ley de Justicia para Adolescentes, aunque podríamos medio encontrarlo como principio rector, y esto nos ha llevado a confundir la mayoría de los abogados, la mayoría de los jueces, la mayoría de los magistrados y los ministros de la Corte han considerado que los principios rectores del proceso acusatorio son los principios que aparecen en el artículo 20 acápite del artículo 20 de la Constitución Política, y no, porque el principio rector es un principio sine qua non. Cuando nosotros nos enfrentamos a la justicia restaurativa, vamos a entender primero que la justicia restaurativa, en razón de restaurar por parte de la víctima del bien de la personalidad que le ha sido transgredido por el delito. Principio de alternatividad que permite la solución del conflicto a través de los mecanismos alternativos de solución de conflicto. Justicia restaurativa, en razón de restaurar a la sociedad, la paz social, la tranquilidad pública, la seguridad que se desaprecian a causa de la delincuencia. Justicia restaurativa en razón de restaurar la vida del imputado para reinsertarlo a la sociedad de cuya moral se ha alejado con su comportamiento ilícito. Justicia restaurativa que procura fortalecer las relaciones entre víctima e imputado, entre imputado y sociedad, entre la sociedad y la misma víctima, entre la víctima y los temores que ofrece la propia sociedad en la que se vive. Justicia restaurativa en cuanto a restaurar el orden social a través de la tipicidad y penalidad de las conductas ilícitas como objetivo de la prevención general y especial. Justicia restaurativa en cuanto a impedir la agresión que se sufre y la agresión que domina. Pero esta realidad de la justicia restaurativa no se enfrenta entonces a los mecanismos alternativos. En concreto, México va a admitir, no, mentira, los mecanismos alternativos en la doctrina va a admitir mecanismos alternativos de solución de conflicto y mecanismos alternativos de terminación del proceso.
En los primeros se puede resolver en fase ministerial, gestión del caso, y los segundos en fase jurisdiccional, porque el proceso ya se inició. Y son mecanismos que se pueden resolver en la fiscalía sin tener que ir al juez: la mediación, la conciliación, la negociación, los acuerdos reparatorios, las juntas ciudadanas, la evaluación neutral, la transacción, el arbitraje, los criterios de oportunidad y las juntas restaurativas. Y en la terminación del proceso, el procedimiento abreviado, el procedimiento simplificado, la suspensión condicional del proceso y la sentencia de sobreseimiento. Esa es una gran lista de mecanismos. A mí me pareció que con la apertura de la Constitución, México podría asumir más mecanismos alternativos, y de hecho en mi primer libro sobre justicia alternativa que escribí con Perúa, yo analicé hasta 28 mecanismos alternativos de solución de controversias. Es muy importante tratar de entender esta realidad. Es muy importante tratar de entender el proceso mexicano, y es muy importante entender el proceso acusatorio desde el principio de alternatividad para darnos cuenta que si el proceso, ya sea un proceso de etapas hasta juicio, si el proceso en la etapa de investigación en sede ministerial, si el proceso en cualquier etapa procesal sin tener que llegar a juicio logra una solución del conflicto, ha sido un proceso beneficioso desde la gestión del caso. Pero si el proceso termina solamente metiendo al adolescente a un centro de internamiento, aplicándole una sanción que no existe en la Constitución política, entonces, lógicamente, no estamos solucionando conflictos, estamos tratando al adolescente como un adulto, estamos condenándolo a prisión y, por tanto, hemos equivocado el camino que ha sido trazado desde la Constitución política con un modelo de justicia para adolescentes. Hemos violado el principio de interés superior del niño y, con todo respeto, sobra la especialización, porque si vamos a tratar al adolescente como un adulto, hablando de justicia integral para adolescentes, con una farsa verdaderamente en el proceso, si seguimos aplicando medidas de privación de libertad y si seguimos aplicando penas a las que le llamamos medidas de sanción privativas de libertad, hemos equivocado la interpretación del sistema y, por tanto, podríamos decir en la mayoría de los jueces, en la mayoría de los fiscales y en la mayoría de las partes procesales que ha sido una mofa y una burla, una justicia integral para adolescentes falsa. Muchas gracias.